Bien, muy buenas tardes, amigos y hermanos que puedan ver el presente video. Les saludo, ¿cierto? Y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que este video sea muy breve, muy explicativo, muy práctico, para efectos de que la comprensión del tema que se va a conversar sea lo más acabada posible, lo más íntegra, lo más completa, ¿cierto? Eh, y es muy importante siempre estar recalcando, y este canal lo va a hacer siempre al menos, el arrepentimiento para salvación y la fe en el Evangelio, que es básicamente lo que le da vida eterna al alma, lo que hace que el alma haga efectiva la vida eterna, ¿cierto? Eh, y, bueno, y hemos decidido titular el presente video como el arrepentimiento para salvación y como subtítulo, y cómo se siente. ¿Cómo se comprueba cuando se ha efectuado la verdadera metanoia, es decir, el cambio en la mente? Es muy interesante, antes de comenzar este video, que hagamos una pequeña, cierto, exploración, eh, una pequeña pincelada en lo que podemos entender por arrepentimiento. Sabido es que el arrepentimiento para salvación, bueno, para ser más concreto, las dos demandas para salvación están explícitas en Marcos 1:15, están escritas: arrepentíos y creed en el Evangelio, y no hay más. Esa es la vía de salvación en el nuevo pacto. Arrepentirse y creer en el Evangelio, es decir, por fe. Esa es la esencia del nuevo pacto, en lo que consiste la salvación por fe. Pero haciendo esta pincelada dentro de lo que se comprende en el mundo ya más popular, por así decirlo, más religioso, eh, lo que consiste en la palabra arrepentimiento, existe una visión unánimemente equivocada. Y es muy triste esto porque, bueno, uno a veces dice 9 de cada 10 personas están equivocadas, o 8 de 10. No, lo cierto es que para este punto yo les puedo asegurar que 10 de cada 10 personas religiosas tienen un concepto erróneo de lo que es el arrepentimiento para salvación, incluyendo lo que se pregona en los templos, por supuesto, que algunas doctrinas, no algunas, todas las doctrinas están equivocadas, están en una completa apostasía. Por eso también en el canal hemos hecho el llamado, tanto hermanos, o sea, perdón, a amigos en español como en inglés, de que huyan de los templos religiosos. ¿Qué es lo que se dice? Cuando, si yo fuera por la calle ahora tipo periodista y le digo, señora, ¿qué entiende usted por arrepentimiento? Las personas dirían así como arrepentirse de los pecados, o confesar los pecados, o cambiar la conducta, y todo con un tema externo, todo externalizando lo que consiste el arrepentimiento. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que el arrepentimiento es interno, viene desde acá. Hay una contaminación religiosa, por supuesto, que es importante a lo largo de la historia y que sigue estando. Quisiera mencionar el siguiente versículo bíblico que ha sido tremendamente tergiversado por las traducciones en concreto, particularmente por la traducción Reina Valera, muy usada por la Biblia, o sea, por la Iglesia protestante, eh, que es Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cualquier persona podría interpretar esta traducción eh, de la siguiente manera. Leamos de nuevo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como haciendo referencia a la sabiduría, a la adquisición de conocimiento. No es eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en concreto. No se trata de una renovación en la sabiduría, sino en la concepción misma de nuestra existencia. Yo sé que suena muy filosófico, pero es más sencillo de lo que nosotros comprendemos y creemos. Es más profundo y a la vez más sencillo. Es esa paradoja ahí.
pero no es una renovación en la sabiduría, una renovación en la preconcepción que existe de nosotros. ¿Qué nos dice el original? El original griego, ¿cierto? Que es una tremenda obra realizada por Francisco La Cueva, esta transliteración griega del original bíblico, ¿cierto? Nos dice, eh, no adoptéis la forma del mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. ¿Y qué nos dice la Reina Valera? La renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente, dice el original, para que comprobéis vosotros cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, el Señor, ¿cierto? A través del apóstol Pablo, la carta a los romanos, es que la renovación viene desde la mente, desde la cognición misma. Hay que renovar la mente para salvación, no la conducta, no algo externo, no un comportamiento específico o una línea eh, de un paquete de conductas, por así decirlo, para poder alcanzar el arrepentimiento para salvación. No es una renovación del entendimiento propiamente tal, de la sabiduría, de los conceptos. Es una renovación de la mente completa que ha sido endurecida por las enseñanzas de la religión principalmente, por nuestro propio ego. ¿Endurecida por qué? ¿O para qué? Para que podamos establecer una coraza que nos haga decir al resto de la gente: yo soy menos pecador que ese, o Dios me debería aceptar porque yo he sido bueno. Yo conozco una persona, mejor dicho, que me ha dicho en reiteradas ocasiones que hemos conversado: mira, ¿sabes qué? Si Dios viniese mañana y si fuese tan justo como dice, Él debiese ver mis obras y dejarme en el cielo igual. Cabe destacar que esta persona es atea, atea y constantemente, a ver, con mucho conocimiento, pero un conocimiento que es como multiplicar 1000 por cero. El resultado es cero, porque no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, ahí vemos un corazón endurecido por la religión o por el propio entendimiento humano. Yo he sido bueno toda mi vida. Ya, desde esa frase ya comprendemos que no existe un corazón arrepentido. Les puedo asegurar, porque eso está escrito, que los mayores hombres de Dios en lo absoluto se consideraban a sí mismos buenos. En lo absoluto. Pablo no se consideraba bueno, David tampoco, Juan el Bautista tampoco, en fin. O sea, este es un caso de una persona que no ha renovado su mente. Metanoia es un cambio radical en la forma de autopercibirnos ante el Señor, como la raza corrompida, la raza caída que somos por el pecado. Somos una raza caída, queridos amigos. El ser humano es un ser, valga la redundancia, que está profundamente eh, asociado a prácticas malignas. Aún quienes tenemos el Espíritu Santo, seguimos cometiendo pecado y por ende estamos en iniquidad. El pecado es iniquidad, dice la Escritura. Entonces acá el apóstol Pablo no está siendo tremendamente enfático en la mente. El cambio es en la mente, la renovación de la mente. Y eso es paulatino, eso se va haciendo de forma eh, sucesiva, ¿cierto? Progresiva a lo largo del tiempo, porque implica que caigan una serie de eh, corazas y murallas establecidas por el propio entendimiento humano, por la sabiduría humana, por el contexto, por el ritmo del mundo, que es el endurecimiento del corazón y la estimulación del ego. Entonces, todo eso tiene que ir cayendo de forma sistemática con la palabra de Dios, que nos quiere decir: estás corrompido, estás condenado al infierno. Desde el momento en que pecaste, estás condenado al infierno. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Puede que hayas sido bueno toda tu vida, sí, pero pecaste. En algún momento dijiste una mentira piadosa. En algún momento le escondiste el lápiz a un amigo y le mentiste que no estaba ahí. Una broma a todas luces inocente, en términos humanos. Pero para el Señor, en lo absoluto es inocente, pues corresponde a un pecado y quedas condenado irremediablemente.
Entonces, para ser más enfático, la gente no se ve a sí misma condenada. Y es esa percepción de sí mismos, moral, judicial, eh, judicialmente corrompido, moralmente condenado y espiritualmente muerto, esa es la condición en la que se encuentra el ser humano que no cuenta con el Espíritu Santo, que no ha sido salvo. Sigamos entonces. Antes de finalizar esta parte, esto es lo que importa en el original. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo, nos dice, oigan, la renovación no es de su conducta, chicos, chicas, no es de su conducta, es de acá, de la mente. Reconózcanse. Durante mi tiempo de estudio, ¿cierto? Logré recopilar estos versículos que nos dejan claro la condición en la que se encuentra el ser humano y que tienen una relación directa con el arrepentimiento. Leamos Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5. El Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí las personas a las que el Señor le estaba predicando estaban estableciendo niveles de culpa, niveles de culpabilidad con respecto de este incidente de Siloé, ¿cierto? Entonces ahí podemos inferir que se estaban posicionando por sobre ellos. Teniendo el discernimiento adecuado, se están, por así decirlo, desapegando de lo que corresponde la culpa. Se están viendo como superiores y a ellos como inferiores, en estricto sentido. Somos menos culpables que ellos. El Señor viene acá en Lucas 13 a decir, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, porque no existe un pecadímetro que nosotros también hemos conversado en este canal. Para el Señor no existe una forma de medir los pecados. Somos todos igualmente pecadores, igualmente corrompidos. Esto debe ser dicho. Ante los ojos de Dios, yo, que ahora estoy predicando el arrepentimiento, ¿cierto? Mis hermanos, ante los ojos de Dios, yo también que soy parte de la iglesia, no somos distintos de un homicida, por ejemplo. Por ejemplo, estamos tremendamente corrompidos. No somos diferentes de un ladrón. Y acá el Señor está diciendo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor ahí está diciendo, los que habitan en Jerusalén y los del incidente de Siloé tienen el mismo nivel de culpabilidad. Para el Señor somos todos iguales, todos igualmente corrompidos. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice, el Señor ahí está hablando respecto de las peticiones, ¿cierto? De pedir. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Señor convivía diariamente con los discípulos, o sea, aquí había una convivencia constante, compartían anécdotas seguramente que van más allá de lo que la Escritura nos ha mostrado, estaban juntos todos los días y tenían ciertas expresiones que, que podíamos, o sea, que el Señor las veía. El Señor veía tanto sus virtudes como sus defectos. Por ende, el Señor también dice acá, si vosotros siendo malos, o sea, aún los discípulos, hombres de Dios, hombres que están en los cielos, que actualmente representan, ¿cierto?, una referencia para nosotros los salvados, el Señor les dice que eran malos. Si vosotros siendo malos, porque a ellos le está hablando, ¿cuánto más nosotros, cierto? ¿Cuánto más nosotros? Entonces el Señor aquí está diciendo que hay maldad en todo ser humano y se lo está diciendo a los discípulos. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Ningún discípulo le cuestionó eso. Yo no soy malo, maestro. No, todos escuchaban porque reconocían esa naturaleza perversa e inmunda que habita en su cuerpo, ¿cierto?
por el pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo es tremendamente relevante, pues se aplica al mundo religioso, por ejemplo. El mundo religioso, particularmente en lo que refiere a los curas, el catolicismo, ¿cierto? El mundo protestante, el mundo pentecostal, que forma parte del mundo protestante, ¿cierto? Y todo, ¿cierto? Los templos eh, que están asociados a una comunidad religiosa, los pastores, para ser más específico, eso quería decir los pastores, jamás se pararán delante de su congregación a decir que tienen malos pensamientos, por ejemplo. ¿O ustedes creen que los pastores no tienen malos pensamientos? Que si ven a una chica atractiva en la calle no la van a considerar guapa y a desearla en su corazón, que no hablan mal de algún feligrés que ahí asiste, que no hablan mal de ese feligrés cuando no está presente, que no se enojan, que no se molestan, que no reaccionan vehementemente ante ciertas cosas, que no dicen groserías. No estoy haciendo un llamado a hacer todo eso, pero ciertamente estamos en un marco de conducta en el cual todos hemos incurrido alguna vez en la vida. Entonces, muchas personas del mundo religioso dicen de sí mismas que no tienen pecado. Yo conversé una vez con un gran amigo mío asociado al mundo pentecostal que afirma que sus abuelos alcanzaron un estado espiritual tan grande, pentecostal, estoy hablando de esa iglesia, que han podido dejar el pecado. Yo decía entre mí, en ese entonces aún no tenía el conocimiento escritural que tengo ahora, decía, wow, ¿será posible? Yo ya era salvo en ese instante, pero no estaba en un trabajo espiritual como lo estoy haciendo ahora. Por lo tanto, existía en mí ese rechazo a esa afirmación de mi amigo. No es posible que esos abuelos que él menciona hayan dejado de pecar, es imposible. Por lo tanto, la palabra de Dios no está en ellos, la verdad no está en ellos, no son salvos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debiese decir un verdadero salvado? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo ese versículo bíblico? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que él era el primero de los pecadores, el primero. Imagínense que el apóstol Pablo hubiese estado vivo actualmente, va a una congregación, a una reunión religiosa, ¿cierto? Y hablan, no lo sé, de desear a las mujeres, por ejemplo. ¿Hay alguien aquí que desea mujeres? Dirá el pastor. El apóstol Pablo, con el nivel de desarrollo espiritual que tenía, se pararía primero y diría, yo soy el primero que desea a las mujeres cuando pasan por la calle con ropa provocativa. ¿Quién ha robado acá? ¿Quién ha matado? No digo que yo lo esté haciendo, sino que estoy hablando del apóstol Pablo que también persiguió a la iglesia y fue un asesino, ¿cierto? Eh, ante cualquier pecado que hubieran dicho, el apóstol Pablo habría saltado, diciendo, yo soy el primero de los pecadores, el primero de los pecadores yo soy. Nosotros no lo hacemos, lamentablemente. La iglesia actual le cuesta muchísimo reconocerlo. A mí también, por ejemplo, me cuesta mucho reconocer lo pecador que soy. Yo reconozco, ¿cierto?, que en mi moral mal, yo ya he hecho la metanoia, ¿cierto?, porque ya soy salvo, pero aún así sigue existiendo esa reticencia. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de cómo debiese ser la actitud del salvado. El rey David, cuando fue confrontado después de lo que sucedió con Urías, rasgó sus vestiduras y dijo delante de toda su corte real que él era un pecador y que había hecho lo contrario a lo que el Señor le había pedido. Hizo pública su inmundicia, su iniquidad con lo que había ocurrido con Urías, Eteo. Más adelante voy a dar algunos ejemplos que se ven en el libro de Lucas, que nos ilustran muchas veces cómo es un corazón verdaderamente arrepentido. Sigamos. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Acá, ¿cierto? Podemos ver un corazón no arrepentido al que hace referencia al Señor. Quienes no cambian su forma de autopercibirse están bajo la ira del Señor, atesoran, ¿cierto?, la ira del Señor. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aún los más grandes hombres de Dios, hacían iniquidades, maldades, pecaban. No hay nadie en el planeta, nadie en la tierra que haga el bien y nunca peque. El Señor le decía a sus discípulos: si vosotros siendo malos, háganse esa idea. Si usted, amigo religioso, cree que no hace el mal, entonces está tratando a Dios de mentiroso y se está posicionando a sí mismo por sobre los discípulos, por sobre el apóstol Pablo, en fin. Pasamos entonces al libro de Lucas. ¿Por qué decidí tomar este libro para estos ejemplos? Primero porque lo estoy estudiando en forma personal y porque me di cuenta de que hay muchos ejemplos de ahí de actitudes de corazones arrepentidos, verdaderamente arrepentidos, que es muy importante tener en consideración para que el salvado moldee su mente de acuerdo a lo que está escrito. Moldear la mente de acuerdo a lo que está escrito. La mente de acuerdo a lo que está escrito. Leamos. El primer ejemplo que quise poner se da al inicio del libro de Lucas con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su madre María. Lucas capítulo 1, versículo 47 y 48. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esto es tremendo, lo que dice la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, porque, bueno, esto se da en el contexto de que ella está visitando a la madre de Juan, que también estaba encinta. Es muy importante, muy importante, porque María no se veía a sí misma como alguien digna, no se veía como alguien digna. Pero ahí en su visita a Elizabeth, ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, ella se consideraba a sí misma indigna. Ella era una mujer salva, por supuesto, porque ya tenía esa actitud previamente adoptada, por lo que se puede aventurar que ya era salva. Tenía un corazón ya conforme al Señor. De lo contrario, el Señor no habría tratado con ella. Eso es algo lógico, de perogrullo, es obvio. Pero aquí el Señor nos deja explícito que la madre del Señor Jesucristo se veía a sí mismo como con bajeza. Ese es un tremendo ejemplo de un corazón arrepentido. Siguiendo, Juan el Bautista. Juan el Bautista en Lucas 3:16 dice: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El Señor dijo que Juan el Bautista heredaría el fervor de Elías, que heredaría mucho de Elías. Háganse una idea de la rectitud de Juan el Bautista, que él se iba al desierto a alimentarse de miel y langostas y ahí predicaba, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista decía que él no era digno ni de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo. Se veía a sí mismo como alguien muy indigno. Esos son ejemplos de corazones arrepentidos. Hombres de Dios, completamente de Dios, viéndose a sí mismos como indignos. Ese era el nivel de desarrollo espiritual que tenían y al que nosotros debemos aspirar como iglesia. Y por supuesto, las personas que aún no han sido salvas, conformar su mente a aquello, a verse corrompidos ante el Señor. El caso de Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro, se refiere al milagro de la multiplicación de los peces en las redes, ¿cierto? La pesca milagrosa, como se conoce. Simón Pedro, el apóstol Pedro, imagínense, tremendo hombre de Dios, dijo, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acá quiero detenerme un poquito
y hacer referencia a este momento. Esta es la actitud que debiésemos tener con respecto del Señor. Somos tremendamente indignos, pecadores, asquerosos, inmundos. O sea, no somos dignos de que el Señor se nos aparezca. De hecho, si se apareciera aquí en toda su gloria, nos reventamos, porque nuestro cuerpo está corrompido y el Señor no puede estar con cuerpos corrompidos. Por ello, en el momento que sea el arrebatamiento, antes nos va a transformar nuestros cuerpos. Es tremendo acá lo que vemos de Pedro, que cae de rodillas ante el Señor Jesucristo diciendo, soy un hombre pecador. Así debiésemos estar nosotros con una congoja constante. Sé que suena radical, pero ese es el nivel de desarrollo espiritual al que hay que aspirar. Es decir, sentir ese peso en nuestra alma de que no podemos agradar a Dios con nuestra conducta, porque pecamos siempre, somos pecadores. Señor, no somos dignos ni siquiera de que nos escuche. Eso es lo que le agrada al Señor, que reconozcamos esa bajeza y que la sintamos. Pedro cayó de rodillas y le decía al propio Señor Jesucristo, apártate de mí, no soy digno, soy hombre pecador, no te relaciones conmigo. Es como una persona leprosa que tiene que decirle al resto, no me toquen, pues en mí tengo la lepra. De hecho, antiguamente el leproso tenía que decir, soy inmundo. Figura, ¿cierto?, de que existe el pecado en él. Es tremendo acá lo que vemos de Pedro, tremendo, porque él dice que es un pecador, que lo era, ¿cierto? Y nosotros somos peores. O sea, hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, decían eso. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? O sea, hay que sentir ese peso horrible que corresponde que estemos atrapados en este cuerpo de carne que peca. Otro ejemplo que quise colocar acá, que es un gran corazón arrepentido, que es el centurión que pidió sanación por su siervo. Dice el centurión, le mandó a decir al Señor, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. O sea, él no se sentía ni siquiera con la dignidad de ir ante el Señor y pedírselo presencialmente, mandó a otros porque se sentía indigno y sabía, él tenía mucha fe de que Cristo solamente tenía que decir la palabra para que su siervo sea sanado. Pero veamos la parte de su corazón. Él estaba consciente de su bajeza espiritual, moral, judicial. Estaba consciente de todo eso, que ni siquiera se veía digno de aparecerse ante Cristo. Y esa actitud, además de la fe, agradó mucho al Señor, que le concedió su petición. Estos 4 ejemplos, registrados en el libro de Lucas, son corazones arrepentidos. Pero también el Señor nos ilustra más adelante otro ejemplo que es muy importante, que ya para ir finalizando el video lo voy a hacer referencia, que es el caso de Simón el fariseo. Acá coloqué una imagen que me pareció bien ilustradora del momento. El caso de Simón el fariseo está registrado en el capítulo 7 del libro de Lucas, en donde este fariseo invita al Señor a comer a la casa. Llega una mujer pecadora, el Espíritu Santo registra que la mujer que ahí va es pecadora, no sabemos qué pecado, no nos compete, era pecadora como todos nosotros. Bueno, y en el versículo 39, bueno, antes de ir ahí, ¿cierto? La mujer empieza a besar los pies del Señor, a lavar sus pies con sus lágrimas, dice. Podemos denotar ahí una actitud de angustia. Y en el versículo 39, el Espíritu Santo nos muestra un ejemplo de un corazón no arrepentido. En cuanto al fariseo, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, él se estaba desmarcando de la condición en la que se encontraba esa mujer, posicionándose a sí mismo moralmente superior a ella. En el versículo 44 se aprecia, ¿cierto?, que el Señor, o sea, perdón, que la mujer lavó los pies del Señor con sus lágrimas.
En el versículo 50 se confirma su salvación. Y en este caso, el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos que la mujer se encontraba con congoja, pena en su corazón. En el versículo 50 ella fue salva porque el Señor Jesucristo le perdonó sus pecados y le dijo, por tu fe has sido salva, en el versículo 50. Por tu fe has sido salva. Esta mujer estaba llorando, lavándole los pies al Señor con sus lágrimas. Angustia, pena, congoja. Soy una pecadora, pero aún así fue donde el Señor. Esta mujer fue salva, está en el cielo. Ahí nosotros podemos denotar que fue salva en ese momento, porque el requisito anterior ya había sido cumplido. ¿Cuál es el requisito anterior? El arrepentimiento, metanoia. En ella ya se había producido metanoia. Existía esa angustia en su corazón de que era una pecadora inmunda. Y el Señor lo vio y le dijo que era salva por su fe, porque él ya vio que ella, pecadora, lo había reconocido y vio esa angustia en ella. Esas lágrimas que podemos registrar con las cuales ella lavaba los pies de nuestro Señor son el fruto de la angustia, angustia que viene seguramente del reconocimiento de su condición ante el Señor, de su inmoralidad. Seguramente una mujer con inmoralidad sexual, quizá era una prostituta, no tenemos idea, pero está registrado ahí de que era una pecadora, estaba angustiada, se había producido la metanoia en su cabeza. Ella había conformado su mente a los principios de la Biblia. Ese es el proceso de salvación ilustrado en Lucas capítulo 7. Y es eso a lo que lo que las personas que no han sido salvas tienen que aspirar, a modificar su preconcepción de sí mismos, modificarla. Es decir, dejar de autopercibirse como alguien moral, bueno ante Dios. Eso no es así. Nadie es bueno, no es justo ni a un uno. No es justo ni a un uno, dice la Escritura, Romanos 3:10. Por lo tanto, yo exhorto a las personas que vean este video a que antes de que depositen su fe en el Evangelio tienen que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque ¿de qué manera van a necesitar la salvación si antes no han reconocido su condición en la que se encuentran, condenados, corrompidos, espiritualmente muertos? Solo así, produciéndose ese arrepentimiento, metanoia, podrán depositar fe en el Evangelio y hacer efectiva su vida eterna. Solo así. Antes se encuentran espiritualmente muertos con un corazón endurecido. Espero que para las personas no salvadas este video sea de gran bendición, de clarificación, por supuesto, pues fue hecho a la luz de las Escrituras. No me cabe la menor duda que saldrán frutos de acá, porque está escrito así. Muchas gracias a las personas que ven este video, a mis hermanos, les mando un gran abrazo, bendiciones y nada, hasta el próximo video. Un abrazo.